Lunes 7 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Raúl Ledesma, ministro del Trabajo de Centro Democrático. Su réplica a Fernando Ibarra, el presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas, CEDOC, y expresidente del Parlamento Laboral, sobre cifras de nuevos empleos, la delegación de competencias, nuevas modalidades de trabajo y el formato bilateral de los diálogos en una relación tripartita. También estará en nuestros estudios Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y vamos a hablar sobre el alza de los costos en medicina prepagada por una imposición del 12% de IVA a contratos de seguros médicos que hoy son exentos de impuestos. La marea negra del déficit fiscal, lo analizamos. Silenin Lara, alcalde de Esmeraldas. La situación de abandono estatal en las provincias fronterizas no solo se limita al área de frontera, pero el proyecto de ley de desarrollo fronterizo únicamente cubre esa área. Se necesita una política de Estado para trabajar la extrema pobreza, la corrupción, la violencia. Lo vamos a analizar. A 3 meses de la consulta popular, su inmediata y obligatoria aplicación encuentra obstáculos en la lucha contra la corrupción. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días con todos. El pronunciamiento popular fue terminante en lucha contra la corrupción. Ante el campo minado que el crimen organizado dejó sembrado en las funciones de transparencia y control, así como en la judicial, ordenó la cesación inmediata del Consejo de Participación Ciudadana y su sustitución por un consejo transitorio designado por la Asamblea Nacional, de ternas enviadas por el presidente de la República. Así, el obligatorio cumplimiento e inmediato cumplimiento del pronunciamiento popular que manda el artículo 106 de la Constitución permitió la designación de un consejo transitorio, no dependiente de componendas ni compadrazgos con las redes de corrupción que se apoderaron del Estado. Es, por tanto, obligación ineludible de ese Consejo Transitorio completar el desmantelamiento de autoridades comprometidas con la última voluntad del exdictador, a propósito de evitar barreras de protección para quienes saquearon el Estado. Pero, dentro de la propia Asamblea, que según la consulta popular tiene la prerrogativa de enjuiciar políticamente al Consejo Transitorio, que no es inmune ni está fuera de control, se pretende ahora empequeñecer el mandato popular de ese Consejo. Esto nace de un grupo que al inicio de la transición, con insolencia insultante, defendió a esas redes de corrupción, escudándose en el principio del debido proceso, violado hasta la náusea por sus defensores de hoy. Y no solo eso, sino que envalentonados por esta audacia del Consejo, el Consejo de la Judicatura trató de que el 10º fiscal mejor puntuado, y no el primero, asuma interinamente como fiscal general del Estado. El Consejo Transitorio lo impidió, y por ese abuso de poder también podría cesar al Consejo de la Judicatura. Pero ahora el Consejo Nacional Electoral pretende inmunizarse convocando con premura a elecciones que se realizarán después de un año, aunque este blindaje de paja no les sirve contra el mandato popular, porque según el artículo 19 del Código de la Democracia, solo los protege de juicio político en la Asamblea Nacional. En conclusión, el Consejo Transitorio tiene que cumplir inmediatamente y sin demoras, según ordena la Constitución, el mandato popular que quiere ser retardado y disminuido por un grupo de asambleístas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fernando Ibarra, expresidente del Parlamento Laboral y presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, CEDOC, con motivo del 1 de mayo formuló varias observaciones respecto a la gestión del ministro del Trabajo. Veamos una parte de esto.
ministro de Trabajo que ha delegado por acuerdo ministerial todas sus atribuciones y responsabilidades que el Código del Trabajo le da en manos del viceministro. Dígame, ¿qué hace entonces en el despacho si ni siquiera quiere asumir las propias responsabilidades legales? El ministro del Trabajo ha desmontado la capacidad tutelar del Ministerio del Trabajo. Cuando uno le hace una consulta le dan la razón, pero dice vaya y demande. Cuando uno le plantea una denuncia dice sí, tiene razón, pero vaya y demande por la vía judicial. Si él por acuerdo ministerial le ha delegado a su viceministro todas sus responsabilidades, violando la Constitución, en la que todos los ecuatorianos y particularmente los servidores del Estado estamos obligados a cumplir y asumir nuestras responsabilidades y somos responsables por acción o omisión, ¿de qué ministro hablamos? Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, ha solicitado el derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimados ecuatorianos. Es importante contestarle al representante del Parlamento Laboral. No la última parte, que es la menos importante, en la que solamente traduce odio y complejo, sino más bien contestar las partes que sí hay que precisar. No... A ver, pero vamos por partes para poder así ir puntualmente despejando cada observación. Primero, ¿ha delegado usted sus funciones? ¿Perdón? ¿Ha delegado sus funciones? No, hemos delegado funciones de operatividad, de cotidianidad, en las que un ministro puede delegar por ley, por Constitución y por ley puede delegarles, y son funciones no menores, pero son funciones más bien operativas que van dirigidas al día a día, en el que un ministro tiene que ocuparse de temas bastante más complejos y sobre todo de atender a la ciudadanía para entender los problemas y así poder resolverlos, que es lo que sí hemos hecho. Porque lo que él señala, que no sabe qué es lo que hacemos, felizmente los trabajadores sí saben lo que hacemos y tenemos las cifras de lo que hacemos y los resultados de lo que hacemos, muy contrario a lo que ocurre con él. Pero creo que precisamente sobre las cifras, respecto a cifras sobre nuevos empleos, Fernando Ibarra señaló otras cifras, veamos. Si analizamos solamente las cifras que se han dado sobre los nuevos empleos creados con mucho entusiasmo, yo tengo aquí la certificación del primer trimestre de nuevos afiliados a la Seguridad Social, que determina de manera clara y contundente que no hay 124.000 plazas de trabajo creadas. A duras penas en ese trimestre la cifra llega a 79.340. Esta es una certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es una cifra dada por ahí. En consecuencia, la información como que no está cuadrando. Es su réplica. La información no le cuadra al señor porque él da una verdad a medias, lo cual es una mentira, y esto hay que irlo superando justamente, estas verdades a medias que se dicen para dañar y no para decir las cosas como son. Efectivamente, aquí tenemos la certificación, no la certificación, esto está en la página web, no sé si está la cámara, esto está en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto ni siquiera es una certificación, esto pueden entrar todos los ecuatorianos en este minuto. Y en la parte resaltada en amarillo, claramente se denota que ese número de afiliados, esos más de 79.000, por supuesto, pero son los que no tienen historia laboral alguna. Es decir, son aquellos que no tienen ni una sola aportación registrada. Pero a estos hay que sumarle, además, los que sí han tenido. Es decir, aquella persona que laboró hace, por ejemplo, 6 meses, 5 meses, 4 meses o un año y que tuvo aportaciones anteriores, efectivamente no está dentro de esos 79.000, pero sí suma los más de 120.000, 143.000 empleos nuevos que hubieron entre enero y febrero, lo cual además, estimados ecuatorianos, es absolutamente validado también por el INEC, en que la cifra entre marzo del 2017 y marzo del 2018, y está en la página, usted puede entrar el día de hoy, en este momento, y verificarlo, es de 243.000 nuevos empleos adecuados. Señala claramente... O sea que en el primer año ya habrían cumplido con las cifras que se ofreció. No se ha cumplido, mi estimado, no se cumplió, Alfredo, porque si sumamos solamente de junio, que en realidad entró a operar el presidente Lenín Moreno, no mayo. Si sumamos de junio a marzo, tenemos casi 200.000 empleos, que no son los 250. No estamos tan lejos de cumplirlo, pero es verdad, el objetivo no se cumplió. Hay que tener en cuenta que las cifras que aparentemente le habían entregado él en época de campaña, donde se hizo el ofrecimiento, no fueron ni de lejos las cifras en que estaba la crisis económica que vivía el Ecuador. Esto no es una queja, simplemente es una realidad económica que obligó a redefinir y a establecer los objetivos con otra oportunidad, pero eso es todo. Sin embargo, ahora, sobre nuevas modalidades de trabajo, Fernando Ibarra indicó lo siguiente.
¿Qué de atípico, por ejemplo, puede tener el que un trabajador del campo vaya a sembrar, vaya a cosechar o vaya a embalar la fruta? Para eso existen las formas de contrato en el Código del Trabajo, que son precisamente las de temporada, las de trabajo a tiempo parcial, las ocasionales, es decir, las formas de contrato normal que garantizan los derechos de los trabajadores. Ahora lo que se ha buscado es establecer una jornada de 36 horas, de 1 a 36 horas, o de 20 hasta 40 horas, en las que, por ejemplo, las horas extras de sábado y domingo serán máximo con un recargo de un 25% adicional. Si sumamos al 15% que le están poniendo a la hora, entre comillas, eso da un recargo de 40%, cuando normalmente, de acuerdo al Código del Trabajo, eso se tiene que pagar con el 100%. ¿Quién sale ganando? El empresario. ¿Hay precarización laboral? No, de ninguna manera. Mire, el problema es que el señor representante del Parlamento Laboral pareciera que no ha ido al campo, pero ni a hacer un picnic, porque en el campo hay trabajos que dentro de lo que él dice contrataciones normales están lamentablemente restringidas a 180 días el contrato eventual. Y hay actividades en el campo que se realizan las 52 semanas del año, pero 1, 2 o hasta 3 días a la semana, no necesariamente los 7 días o los 5 días de la semana, dependiendo de la actividad. Esto hay que conocerlo, por eso nosotros estas modalidades no están dirigidas a los que ya tienen trabajo. Entendemos que la preocupación del señor representante del Parlamento Laboral son solo los que ya tienen trabajo, pero estas modalidades van dirigidas a la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen trabajo o que están subempleados, que tienen un trabajo irregular. De manera que no es real lo que él dice, así como no es real la precarización, la tercerización. Se ve que no ha leído las modalidades. La relación que existen en estas modalidades es bilateral y directa, de ninguna manera es tercerizada. Para que haya una tercerización tiene que haber un tercero. Aquí no ocurre esto. Entonces, probablemente el representante del Parlamento Laboral no ha leído en su totalidad los acuerdos ministeriales. Yo lo invitaría a que los lea, porque estos acuerdos no son locura nuestra, son consensuados con los trabajadores, que también han salido a decir que están bien los acuerdos en algunas medidas, y por supuesto con el sector de los empresarios, que también en algunos casos habrán salido. Habrá gente que disienta, sí, por supuesto que sí, que son perfectos, probablemente no lo son. Habrá que ir ajustando, estaremos atentos a que no hayan excesos, a que no se precarice. Siempre habrá personas que querrán aprovecharse de la norma, echa la norma, echa la trampa, dice el refrán, así que estaremos atentos a las denuncias que se hagan para impedir cualquier forma de precarización. Lo que no podíamos es quedarnos sin hacer nada. Tenemos los últimos 15 años en el Ecuador que la empleabilidad no ha mejorado, es decir, con todo lo que teníamos, con un código antiguo, la empleabilidad no ha mejorado ni un 1%. Teníamos que presentar por responsabilidad moral con los ecuatorianos, con más de 4.500.000 entre el desempleo y el subempleo, alternativas. Vamos a estar atentos, nadie dice que es la panacea, pero es una alternativa que creemos viable, constitucional y que de ninguna manera precariza a los trabajadores. Ahora, acerca del diálogo, Fernando Ibarra puntualizó lo siguiente, veamos. Que realmente lo único que se hizo como diálogo fue salir a gastarse el dinero, el poco dinero del presupuesto del Ministerio del Trabajo en un sinnúmero de consultas que no abonan nada. En la práctica, hasta ahora, el diálogo que debe funcionar de conformidad con el artículo, el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ese diálogo tripartito entre los representantes de las cámaras de la producción, de las centrales sindicales y el gobierno, para estructurar una hoja de ruta que nos lleve efectivamente a consensuar políticas laborales de trabajo digno, hasta la presente no se ha podido implementar. ¿El diálogo es tripartito o se lo realiza bilateralmente con los trabajadores y bilateralmente con los empresarios? No, totalmente tripartito. A ver, lo que ocurre es que el señor obviamente tiene una prepotencia increíble, que si el diálogo no es como él quiere, entonces no hay diálogo. Mire, particularmente al Parlamento Laboral, aquí tenemos nosotros la estadística, lo hemos atendido todo el año, lo hemos atendido en múltiples ocasiones, casi 50 veces en distintos trámites, no es que no ha habido diálogo. Y al referirse él a la elaboración del Código Laboral, que es lo que se refiere él, estas giras, digamos, demagógicas a que se refiere él. Déjeme decirle que nosotros con la Asamblea hemos visitado las 24 provincias del país, hemos receptado miles de requerimientos de ecuatorianos, de trabajadores, para construir un código laboral.
eso para él no es válido. O sea, para él solamente él es un erudito laboral que requiere ser consultado para la construcción de un código y no los trabajadores per se. Bueno, nosotros creemos que está equivocado, ¿verdad? El gobierno del presidente Lenín Moreno sostiene sobre todo su pieza fundamental, su piedra fundamental es el diálogo nacional. Y lo hemos hecho. Esas giras, esos viajecitos, como él dice, son para justamente atender a las personas en vivo y en directo, para saber lo que necesitan a los trabajadores. Y eso es lo que se ha hecho. Y es muy valioso los requerimientos que hemos recibido. Ahora estamos en un proceso de sistematización, también con la Asamblea, con la Comisión de lo Laboral, un proceso de sistematización para presentarle al Ecuador, tanto a la Presidenta de la Asamblea como al presidente Lenín Moreno, un código laboral, un código orgánico, trabajado con los sectores, con los trabajadores. Pero para él eso no es válido, está bien, él tiene derecho a pensar eso. Felizmente no es esa. El presidente Lenín Moreno creó en el diálogo, cree fundamentalmente en eso. Al Parlamento Laboral se lo ha atendido en un sinnúmero de ocasiones y se lo seguirá atendiendo, porque para eso estamos. Para eso el presidente Lenín Moreno nos ha dispuesto a atender y recibir a todos. Yo quiero hacer señalamiento también... Ya para concluir, porque... Que es importante, porque él se refería a que en relación a que las modalidades de trabajo no había reserva de ley y decía que se estaba, digamos, legislando sin tener esa capacidad. Y ahí también está equivocado. Él tiene que leer el artículo 23.1 del Código de Trabajo, donde permite justamente crear modalidades que no estén contenidas. Y lo más importante, ecuatorianos, esto sí, con optimismo, sin hacer de esto una fiesta, pero sí con mucho optimismo. El presidente Lenín Moreno, con todas las medidas que ha ido tomando, unas más pequeñas, unas medianas, unas más grandes, y las que se seguirán tomando, la pregunta del millón, ¿se está reactivando o no se está reactivando el empleo? Según cifras que no damos nosotros, mis estimados y queridos ecuatorianos, las da el propio INEC, las recoge ya el INEC, son 243.000 empleos de marzo del 2017 a marzo del 2018. El subempleo bajó en un 3% de marzo del 2017 a marzo del 2018, en un 3%, cifra, y en el último trimestre, sobre todo sostenidamente, cifra que en los últimos 15 años de empleabilidad en el Ecuador no había ocurrido. El subempleo venía subiendo y el desempleo y el empleo pleno bajando. Ha ocurrido lo contrario. Lo importante es que esto se mantenga. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo del Centro Democrático, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hay encarecimiento de la medicina prepagada, el déficit fiscal le quiere meter el IVA a los contratos de seguro médico. Manténgase en nuestra sintonía. Está por enviarse a la Asamblea el proyecto de ley del gobierno que plantea gravar con un impuesto al IVA del 12% a los seguros de salud y vida, los que superen los $150 al mes. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Steffi. Un saludo a los televidentes y a su orden. Buenos días. Estamos hablando de subir el precio que se paga por esos seguros, porque finalmente lo que harán las aseguradoras es trasladar ese impuesto al asegurado y podría bajar la demanda de seguros privados de salud y de vida. Veamos el impacto. Primero, ¿cómo está actualmente esa demanda de servicio de salud? De acuerdo a una encuesta INEC, alrededor de 1.400.000 personas tienen en el Ecuador póliza de seguro de vida y igualmente de medicina prepagada. Y lo interesante es que del total hay como 700.000 mujeres y 380.000 niños, es decir, los grupos vulnerables principalmente están posicionados como los beneficiarios de esas pólizas, lo cual no genera sino una preocupación mayor porque uno entendería que la política pública no va a apuntar a agravar el acceso a la salud, porque finalmente todas esas personas están buscando una póliza de medicina prepagada, de vida, porque evidentemente no hay suficiente protección por el lado del Estado. Sabemos perfectamente que la red pública de salud está medio colapsada, las atenciones en particular en el Ministerio de Salud Pública, en hospitales y centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son deficientes, demoradas, no hay medicinas y en esas circunstancias aquel que tiene alguna capacidad de pago procura tener una póliza de medicina prepagada, de vida, y en esta circunstancia nos sorprende a nosotros mayormente
sorprendente que se tome esta decisión en momentos que el propio presidente Lenín Moreno, cuando anunció el programa económico el 2 de abril, dijo claramente no más impuestos. Y claro, más pero aún lo grave es que estemos hablando ahorita de un tema de salud, porque estábamos viendo un cuadro de qué pasa con la demanda de salud en hospitales públicos, privados, el IES. Según el INEC, unas 3 millones de personas recibieron atención en salud en el 2017. Si un porcentaje de aquellas que acudieron a un hospital privado ahora deciden no tener seguro porque les toca pagar ese 12% más o lo que fuera, pasan a buscar atención en hospitales públicos, ¿cómo impactaría en la presión sobre el sistema de salud público, en congestión, infraestructura, financiamiento, que es lo que realmente preocupa en la atención a salud? Evidente, eso va a suceder. De acuerdo a la encuesta INE, que el año pasado hubo 3.2 millones de atenciones médicas, de las cuales 21% correspondieron a medicina prepagada, a la red privada de salud, 24% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 55% al Ministerio de Salud. Esto naturalmente nos deriva una situación en la cual es muy probablemente que ese 21% de las atenciones que corresponden a la medicina prepagada van a comenzar a contraerse y los pacientes que vienen siendo atendidas como consecuencia de que tienen las pólizas correspondientes van a ir derivando inevitablemente como resultado de los mayores costos a la red pública de salud, que de modo propio sabemos bien tienen muchas dificultades en términos de los plazos de atención, de hospitalización, de tener disponibilidad de medicinas. Entonces esto tiene que ser visto desde el punto de vista de un sistema de salud nacional de carácter integral. Es decir, no corresponde que la política pública, como digo, esté considerando como una opción conveniente gravar el acceso a la salud. Sobre todo porque si se lo está viendo desde el lado de recaudar más, con un fin recaudatorio, porque finalmente es lo que están haciendo, recaudar un impuesto. El gobierno plantea recaudar 23 millones, pero creen que más bien el resultado fiscal podría ser incluso peor si aumenta la demanda más bien de servicios de salud en establecimientos públicos, porque dejan de atenderse en establecimientos privados y ejercen esta presión más bien en el sistema de salud pública. Eso va a suceder, pero el cálculo que ha hecho el gobierno está subestimado. La proyección que nosotros hacemos es que de aplicarse este impuesto recaudaría alrededor de 100 millones de dólares al año. Destacando, Steffi, que es importante señalar también que en el mismo proyecto de ley se aumenta la tasa de 0.5% a 5% en lo que tiene que ver por el pago de la tasa para financiar el seguro social campesino, de modo tal de que en el caso particular de las pólizas de medicina prepagada uno no va a pagar 12% más, sino exactamente 16.5% más, de manera tal que agrava el problema. Destacando el hecho que de modo propio el sector de medicina prepagada ya ha sido golpeado sistemáticamente, si tomamos en cuenta que a raíz de la expedición de la ley de 2016 se le impuso en base a un estudio de la Dirección Actuarial del IES totalmente inopinado que establecía que las utilidades del sector eran 221 millones de dólares, el régimen de copago que supone obligaciones teóricas de al menos 70 millones de dólares solamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, normativa que no ha podido ser implementada porque las compañías en promedio en los últimos años han estado ganando 16 millones de dólares. Ahora, pero sería distinto si estuviéramos... Este es un problema más que se está generando, pero ¿no? Sería distinto si estaríamos hablando de que esto puede afectar la utilidad de las aseguradoras o si ese fuera el fin, pero finalmente se lo trasladan ¿a quién? A los asegurados. Entonces termina siendo un problema de salud. Una cosa es verlo desde el lado recaudatorio, pero del lado más importante, que es la salud, prevalece siempre el concepto de que no se debe gravar el acceso a la atención a salud. Cuando la gente en este país paga por un seguro privado, lo hace porque no recibe la mejor atención en el sistema de salud pública. ¿Qué pasa allí del estudio que han hecho con las diferencias, por ejemplo, en los tiempos de espera en el sistema de salud? Bueno, evidentemente la encuesta que nosotros hemos circulado a los medios de comunicación da cuenta de que la evaluación que hace el ciudadano, el dueño de la póliza, respecto a cada uno, sea la salud de medicina prepagada, el IES o el Ministerio de Salud Pública, es evidente que la opción 1 es hacerse atender en la red privada de salud.
y naturalmente la preocupación que tenemos es que con la adopción de estos impuestos vaya a tener una incidencia de contracción de mercado, vaya a haber un menor número de ecuatorianos que puedan acceder a la red privada de salud y todos ellos derivar como consecuencia a requerir atenciones en la red pública, con todo el costo adicional que eso supone para el Estado ecuatoriano, porque hay que entenderlo de esa manera. Usted bien dice de que en última instancia el dinero correspondiente al impuesto va a salir del bolsillo de los propios usuarios, de los dueños de las pólizas, no de las empresas. Esto hay que tenerlo debidamente claro y coincido con el criterio que la salud no debe ser gravada y en esos términos apelar todavía a esta instancia de reflexión a nivel del gobierno nacional y también de la Asamblea, que tendrá que conocer en breve el proyecto de ley, que evidentemente desestimen esta posibilidad por contravenir el interés público y una sana política pública en lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Hay un impacto sobre los grupos sensibles también de la población que también vale la pena analizarlo, porque claro, uno podría pensar que bueno, esto afecta solamente a los que paguen más de $150 mensualmente en seguros, pero eso incluye pólizas familiares. Eso podría incluso desincentivar a las empresas que pagan seguros para sus empleados. Es decir, el impacto sobre grupos sensibles de la población, ¿cuál podría ser? Evidentemente que sí. Por otra parte, el umbral de $150 que lo ha manifestado la ministra María Elsa Viteri no aparece dentro del proyecto de ley al que nosotros hemos tenido acceso, de forma tal que no podemos dar por seguro que tendría esa limitación, pero aún siendo así, evidentemente las personas mayores de 50 años, los grupos familiares, dígase el seguro de papá, mamá, 2 hijos, evidentemente está por encima de los $150. Lo propio ocurriría con los planes corporativos, si estamos hablando inclusive de una pequeña empresa que tiene pólizas para una decena de empleados. Es obvio que la factura correspondiente va a estar por encima de esos $150. Pero le repito, tal como consta en el proyecto de ley, el tema queda totalmente abierto. No hay una acotación conforme sí lo ha dicho en algún momento la ministra Viteri. Nosotros estamos muy preocupados porque en su momento le tomamos la palabra al presidente Moreno cuando se aprobó la ley de reactivación económica en diciembre del año pasado y dijo: no voy a cambiar más las reglas de juego tributario hasta el término del mandato. Han transcurrido 4 meses y nuevamente vuelve a lo mismo, lo cual pues genera indiscutiblemente una contradicción y una pérdida de capital político en términos del respeto que se merece la palabra presidencial. Es un tema que tendrá que discutir también la Asamblea en los próximos días. Roberto Aspiazu, el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar, Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas, el abandono estatal a las provincias fronterizas y la penetración de la economía de la droga. Ya volvemos en Contacto Directo para ese análisis. Los ataques terroristas en la frontera han sacudido al país y lo han despertado de su largo letargo de abandono a las provincias fronterizas. El asambleísta Lenín Plaza de Alianza País por Esmeraldas al respecto señaló lo siguiente. Veamos. San Lorenzo en este momento está en problema, es la crisis más grande, Eloy Alfaro, pero no descuidemos a Muisne, no descuidemos a Río Verde, a la misma capital provincial, Esmeraldas. Tenemos la refinería de Esmeraldas, allí casi no hay esmeraldeños trabajando. Nos importan gente de otros lados, tenemos Termoesmeraldas, tenemos las plantaciones de palma. Para nuestra gente no hay oportunidades. Hasta ahora el IES no puede tomar la decisión de construir un nuevo hospital en la provincia de Esmeraldas, siendo que el que está ya está colapsado. Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas por Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Ciertamente así es. Queremos nosotros presentar al país precisamente la realidad en la provincia de Esmeraldas, que precisa de una atención estatal de manera permanente. Creo que se dieron pasos importantes en el entorno pues, del gobierno anterior. Se debe seguir fortaleciendo, en este gobierno también se lo está haciendo, pero creemos que es mucho más lo que requiere Esmeraldas como provincia y, por supuesto, en estos momentos es preciso también
que podamos nosotros enfrentar una amenaza actual que es la de la estigmatización de una región, la de la estigmatización de una provincia. ¿El problema del abandono afecta a toda la provincia o en la capital provincial el problema también ha sido los casos de corrupción? Porque tiene más atención, digamos, la capital de la provincia, pero también ha habido algunos casos de corrupción que en algún momento casi parecía como que le querían echar el muerto a Esmeraldas de todos los casos de corrupción del gobierno. Así es. Se ha replicado también esa inequidad en la atención, es decir, las zonas pobladas reciben mayor presencia, mayor atención del Estado que las zonas periféricas. Creo que esto en la provincia también ha pasado. Por tanto, la capital provincial ha tenido una acción importante. Sin embargo, de eso todavía no es suficiente. Pero sí, los problemas de corrupción, problema sistémico que enfrenta nuestro país, también han afectado al desarrollo como tal, al desarrollo de nuestras acciones, al desarrollo de la sociedad, pero no es cierto y categóricamente podemos decir los esmeraldeños que la corrupción no nace, no es un patrimonio de Esmeraldas, la corrupción no es un problema que se desarrolla únicamente en Esmeraldas. Ha sido afectada Esmeraldas, indudablemente, sobre todo en la ejecución de proyectos emblemáticos, pero no es un problema que parte o que se concreta únicamente en Esmeraldas, sino que más bien responde a una acción sistémica, a una generalidad en la percepción frente a la corrupción, frente a las posibilidades de enriquecerse fácilmente. En todo caso, este panorama global en que no faltan los ingredientes de extrema pobreza, abandono estatal y corrupción, junto a las riquezas en tránsito del petróleo y la droga, ¿qué le traen a Esmeraldas? O sea, ¿cuál es en definitiva la situación económica en términos de empleo, la situación no solo de la infraestructura pública? ¿Cuál es la situación en términos de seguridad, por ejemplo? Bueno, Esmeraldas tiene indicadores bastante preocupantes como región principalmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos de las tasas de analfabetismo más altas del país. Si miramos la zona norte, la zona fronteriza, tenemos alrededor del 16% de analfabetismo, además con un promedio de cerca del 80% de necesidades básicas insatisfechas, que supera en lejos el promedio nacional. Pero esto indudablemente que son cifras que responden a una desatención histórica que por parte del Estado que ha marcado la acción productiva de la gente en muchos momentos, incluso al margen, distante un poco de lo que debería ser la acción permanente, la acción legal, y esto ha sido un terreno fecundo para que haya situaciones de inseguridad. Lo que nosotros queremos presentar es que además de que la inseguridad se le enfrenta no únicamente con mayor presencia policial, con mayor presencia de las fuerzas de seguridad nacionales, sino con inversión estatal, y creemos que debe ratificarse aquello en la región, en la provincia de Esmeraldas, pero planteamos también el hecho de que hoy una provincia que está luchando contra la desatención, una provincia que está trabajando de manera articulada para salir avante, enfrenta una amenaza real, que es la estigmatización, el plantear al territorio esmeraldeño como una provincia que vive en medio sitiada, en medio del terrorismo, lo que no es cierto, o que en Esmeraldas ocurren los secuestros, y esto afecta de manera directa al aparato productivo de la provincia, al turismo, a las relaciones comerciales, y es sobre lo que nosotros queremos presentar al país entero. Que no es cierto, que hay problemas sociales que no se han resuelto, que hace falta fortalecer, consolidar la presencia del Estado en la región, sobre todo en la provincia y en las zonas fronterizas, pero Esmeraldas está preparada, sigue siendo un destino turístico y no debe ser aislada, mucho menos estigmatizada. Ahora, la Asamblea Nacional acaba de aprobar el proyecto de ley de desarrollo fronterizo que fue vetado totalmente por el expresidente Correa el 2012. Pero el artículo 2 define como ámbito de dicha ley a los cantones y parroquias rurales que se encuentren total o parcialmente dentro de la franja de 40 kilómetros desde la línea de frontera. San Lorenzo entra con las completas, está a 39 kilómetros. El cantón Esmeraldas, del que usted es alcalde, queda entonces fuera del ámbito de esta ley. ¿No necesita la capital de la provincia de estos beneficios? ¿Su situación es distinta?
Por supuesto que necesita, así es. Creo que esta ley que está enmarcando los 40 kilómetros desde la línea de frontera para incluirlo en la propuesta de generación de zonas especiales de desarrollo, deja fuera algunos otros sectores que por supuesto deben incluirse. Sin embargo, de eso creo que, por ejemplo, el resto de la provincia, el resto de los cantones, en el caso del Cantón Esmeraldas, se encuentra a más o menos 200 kilómetros desde la zona de frontera. Sin embargo, necesita también generar una inversión estatal que vaya en la dirección de consolidar el aparato productivo. Yo en esto saludo, por ejemplo, que hay algunas propuestas que estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Turismo, con la decisión, por ejemplo, de que se construya, escuchábamos al asambleísta Lenín Plaza cuando presentaba algunas circunstancias que son reales para Esmeraldas. La ciudad de Esmeraldas está reclamando desde hace más de 30 años un nuevo hospital del Seguro Social. La ciudad de Esmeraldas está reclamando, por ejemplo, algunas infraestructuras que deben ir consolidando el desarrollo al que estamos apuntando, y no es posible que por no encontrarse en una zona de frontera no tengamos nosotros esa posibilidad de ejecutar lo que va a consolidar nuestro desarrollo como provincia, como región y por supuesto como capital provincial. O sea que ante la amenaza de la economía de la droga y del terror, hay una propuesta de las autoridades esmeraldeñas, ¿hay unidad al respecto? Bueno, tenemos propuestas, hemos presentado ante el Comité de Reconstrucción, por ejemplo, proyectos que corresponden tanto a temas de reconstrucción como a temas de reactivación económica desde los distintos cantones de la provincia de Esmeraldas y desde la provincia. En el caso particular de Esmeraldas, del Cantón Esmeraldas, nosotros hemos desarrollado ya un proyecto que es de la reconstrucción, en este caso, del complejo municipal, que además tiene la visión de abrir un espacio estratégico en la ciudad de Esmeraldas, como es abrirse hacia el río Esmeraldas, un malecón del río Esmeraldas, y lograr con esto también la consolidación turística que estamos planteando. Es decir, hay proyectos, estamos planteando, estamos trabajando en ese sentido, hemos presentado de manera directa al Comité de Reconstrucción. Recordemos que Esmeraldas, provincia como Manabí, fue afectada también con el terremoto del 16 de abril del año 2016 y creemos que todavía tiene que seguirse invirtiendo en la reconstrucción para la reactivación económica. Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.